Dios obrante en las ondas de la mar. Nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Está en los versículos del 40 al 45, toda esa infiltración y todo lo que iba a hacer el papado. Por lo tanto, tenemos que ver bien qué cosa, la historia y lo que sucedió con este movimiento o con este reino, con este imperio, desde que comenzó. ¿Saben por qué? Le dije que le voy a dar la cita el jueves del Espíritu de Profecía. Porque dice la mensajera del Señor, escuchen bien lo que le voy a decir ahora, que los versículos, por eso fue que fuimos allí directo, del 31 de Daniel 11, del 31 al 36, se van a cumplir versículo por versículo, cada uno al pie de la letra, en el tiempo de la angustia final. Así que tenemos que poner el ojo ¿dónde? Ahí. Y todavía no hemos llegado acá, al versículo 40, los versículos del 31 al 36. Yo le voy a dar toda esa cita el jueves. Y ahora le voy a dar el panorama un poquitico más completo. Vamos a postrarnos rodillas para orar, para que sea Dios quien nos dirija a nosotros en todo. Lo que puedan arrodillarse vamos a hacer. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, estamos delante de ti. Queremos, Señor, que tú nos limpies, Padre, que tú nos purifique nuestras almas, la haga blanca, Señor, y limpia. Delante de tu presencia, Señor, para poder tener parte contigo en el reino de los cielos. Señor, nosotros no entendemos, somos brutos, Padre Santo. Tú sabes muy bien que nosotros no llegamos a donde tú llegaste, oh Cristo, cuando viniste esta tierra. Pero queremos algo, Señor, de tu sabiduría e inteligencia, Señor. Queremos que esta fuerza que emana del santuario celestial, del lugar santísimo, venga sobre nosotros, Señor. La lluvia de tu Espíritu Santo, Señor, que abra nuestras mentes, Padre. Queremos, Señor, tener discernimiento y conocer, paso por paso, Señor, las profecías, conocer a dónde tú estás, Señor, y por qué tú quieres que nosotros entendamos bien cada una de estas cosas. Ayúdanos a avanzar, aunque sea un poquito más, e identificar bien de quién se está hablando aquí, para poder el jueves, Señor, estar aquí viendo, Padre Santo, cada una de las cosas que van a suceder en el día final, si es tu voluntad que después estemos aquí. Padre Santo, te pedimos esto sin mérito alguno. Te pedimos, Señor, que la misma quietud y reverencia continúe entre nosotros. Amén. Y Padre Santo, si hay algo que no entendemos, al final, Padre, hagamos todas las preguntas necesarias. Te pedimos, Señor Jesús, todas estas cosas, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Daniel capítulo 11. Para los que no estuvieron, yo les voy a dar un poquitico más de recuento. No voy a abundar en la historia porque el tiempo va pasando. Pero yo les voy a dar ahora, los que son inteligentes y quieren anotar, de manera rápida lo van a hacer, o si no me lo piden al final, porque yo voy a ir pasando un poquitico rápido. Le voy a dar ahora versículo por versículo de Daniel 11 completo. Voy a llegar hasta el 40 nada más, pero hasta el 39. ¿De qué han venido hablando los versículos de la Biblia en Daniel 11 hasta llegar hasta el 39? Se lo voy a dar con fecha y todo, En el versículo 1 nosotros estudiamos que estaba hablando allí de Medo-Persia. Vimos bien que de Babilonia no se habla, porque Babilonia obviamente fue desde el 606 a.C. hasta el año 538 o 539, y entonces en el 538 comenzó Medo-Persia, ¿se acuerdan?
Por eso es que no se habla, y esto tiene un paralelismo y una conexión con el capítulo 8 del libro de Daniel. Pero entonces en el versículo 2 nos viene hablando ya del imperio de Medo-Persia. El versículo 2, imperio de Medo-Persia. El 1 no habla de Medo-Persia, ¿dice? ¿Eh? No dice que el 1 habla de No, el 1 realmente como que comienza en Medo-Persia porque Babilonia no existe, pero el 2 también nos habla de Medo-Persia en el 538. El versículo 3 nos habla de Grecia, que conquista a Medo-Persia. Y Grecia entra, acuérdense, Alejandro Magno. Esto sucede en el año 331. El versículo 4 nos habla de Grecia cuando se divide en 4. El versículo 4. Grecia se divide en 4. Y esto sucedió en el año 301. Acuérdense, los años van de arriba hacia abajo. En el 301, 30 años después. Versículo 5 nos habla de Egipto, que aspira a convertirse en un imperio mundial. Quiere meterse aquí ¿con quién? Con Grecia. Aspira, está haciendo cosas, y todo eso se describe ahí en el versículo 5, lo que hay que leer la historia para poder ver bien. Y esto sucede desde el año 301 que dejamos hasta el 249 a.C. ¿Cuál es? El versículo 5. Egipto aspira a convertirse en un nuevo imperio mundial. El versículo 6 de Daniel 11 es Egipto y Siria que firman una alianza y aspiran a convertirse en el imperio mundial. Ahora, Egipto, como no ve, hace alianza ¿con quién? Con Asiria para poder convertirse en... Y Asiria, y Siria. Siria. Firman alianza para convertirse en el imperio mundial. Desde el 246 hasta el 168 antes de Cristo. 246 hasta el 168 antes de Cristo. ¿Ya? Ahí se incluyen los versículos 7 y 8 también, que agranda un poquitico más el panorama, ahí mismo. Los versículos 9 al 13 de Daniel 11, 9 al 13, Egipto castiga a Siria y Egipto y Siria siguen luchando. La misma fecha. Del 9 al 13. Fecha la misma. Sí. Y siguen luchando. Hasta el 168, la misma fecha. Los versículos 14 al 16. Viene entonces ahora a meterse Roma pagana. El nuevo imperio conquista a Siria y también a Israel en el año 168, y esto sucede hasta el año 63 antes de Cristo. Y ya yo no sé si ustedes van viendo según el año de quién se va hablando ahí. Antíoco Epífanes, 168 antes de Cristo hasta el año 63. ¿El imperio conquista? El imperio de Roma conquista a Siria y a Israel. Hasta el 63 antes de Cristo. Este fue el hombre que sacrificó un cerdo en el templo de Dios. Y acuérdense no sé, los que han estudiado la historia, los preteristas lo toman a él como que es el hombre de pecado, Antíoco Epífanes. También aparece en las Biblias que tienen los libros apócrifos, deuterocanónimos, en la Biblia católica, aparece la historia de él. 18. Ajá, versículo 18 al 19, Julio César se expande dominios romanos. Expande los dominios romanos. Y pues estamos en el versículo 17, vamos para el 17. El 17, Roma conquista a Egipto en el año 47 antes de Cristo.
18 y 19, como dije ahora mismo, Julio César se expande sus dominios romanos, y esto es en el año 44, el imperio que más se expandió, que más reino tuvo, al final fue Roma, en el año 44. ¿Qué dice Julio César? Expande los dominios romanos, en el año 44. El versículo 20, César Augusto, cobrador de tributos, y fueron las citas que le di, acuérdense, nosotros estudiamos estos jueves, en Lucas 2:1, es cuando nació Jesús. Aquí todo el capítulo 11 nos está haciendo un recuento completo de la profecía de Daniel 8, Daniel 9, de las 70 semanas, que las 70 semanas exalta la venida de Cristo al atrio, exalta la unción de Cristo cuando es bautizado, exalta también Cristo cuando es cortado a la mitad de la semana, y también el año 34. Todo está metido en el capítulo 11. Aquí dice, César Augusto, ahí en el versículo 20, ¿qué es lo que puso? En Lucas 2:1 se encuentra. Lucas 2:1. Y eso fue en el año 4 antes de Cristo. Ese es el versículo 20. El versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? César Augusto es el cobrador de tributos que aparece en el versículo 20 del capítulo 11. Este hombre aparece en Lucas 2:1 al 3. Aquí nada más aparece hasta el 1, pero yo sé que aparece hasta el 3, por eso fue que se lo di hasta el 3. Y esto es en el año 4 antes de Cristo. Oye, es tremendo, los historiadores se quedan así boquiabiertos con la Biblia, cómo todo se ha cumplido con tremenda exactitud. Así que lo que nos dice la palabra de Dios que viene, tenemos que tener por cierto que viene, porque en nada se ha equivocado Dios. Que le damos gloria a Dios por todo esto. Seguimos entonces. Versículo 21. Tiberio César. Y esto está en Lucas 3. Tiberio César. Ahí nos habla un hombre. En Lucas 3, en el versículo 1 nos habla de Tiberio César. Y entonces un poquito más adelante, en el mismo capítulo, nos habla de que esa es la fecha, el año 27, el año del bautismo de Cristo. Lucas 3. Lucas 3, versículo 1. Y entonces le voy a dar los otros versículos ahora mismo. Versículos 21 y 22 nos dice que es el año 27 donde nació Cristo. Porque el año 15º de este hombre es el año 27, porque él comenzó a reinar en el año 12 después de Cristo. ¿En qué se perdieron ahí? Para darle de nuevo información. Tiberio César. Tiberio César. 3:1. Ajá, Lucas 3:1. En el año 27. Sí. ¿Año qué gana? De Tiberio. Año 27. Ese es el hombre que la palabra de Dios da como un hombre despreciable. La gente no lo quería realmente, porque era un hombre de edad tosco, despreciable, hacía lo que quería, hacía según su voluntad, todo lo que quería. Era un hombre despreciable por el pueblo también. Versículo 22 nos habla de la crucifixión y del príncipe de la alianza. Este es Cristo. No, estamos hablando de Daniel 11. Crucifixión. Aquí nos habla de la crucifixión y de la alianza, el hombre del pacto, que es Cristo. Eso sucedió en el año 31, después de Cristo. Es decir, Cristo murió en el año 31. Tal cual como lo decía la profecía de Daniel 9, que a la mitad de la semana sería crucificado el Mesías. Según todos los cálculos que sacamos, ¿se acuerdan? Desde el año 457 a.C., cae exactamente la crucifixión de Cristo en el año 31. Gloria a Dios por eso, a la mitad de la semana. Sí. Cristo muere en el año 31. Ya, versículo 23 de Daniel 11. Revisión de cómo Roma se fortaleció ligada con la nación judía. Roma se fortalece cuando se liga con la nación judía. Esto está desde el año 158 hasta el año 161. Cuando se mezcla con la nación judía. 158
a 161. El versículo 24 es Roma entre los lugares más gordos. Los pronósticos de Roma para un tiempo de 360 años, hasta que Constantino se mueve el capital de Roma en el año 330. En otras palabras, es lo que sucedió alrededor de Constantino. Roma se extiende a lugares más amplios, en otras palabras. En el versículo 24. En el tiempo de Constantino, mejor pongan, versículo 24, tiempos de Constantino. Año 330. Después de Cristo, por supuesto. 330. Versículo 25 al versículo 27, del 25 al 27 de Daniel 11. La batalla famosa, la batalla de Atuín. De Atiún. La batalla de Atiún. Famosa batalla de Atiún. Donde Augusto queda victorioso. Desde el 25 al 27. Al 27. El año nos remonta nuevamente al año 31. Del 25 al 27. Versículo 28 de Daniel 11. Estoy haciendo un repaso, hermano, porque aquí hubieron muchas personas que no vinieron el jueves y entonces hubo cosas que se quedaron. Versículo 26 y 27, ¿qué pasó? La famosa batalla De Atuín, ese no es el versículo 25. de Atiún. De 25 al 27. De 25 al 27, tan lento, hermano. Sí, 28, ya. Vamos para el versículo 28. Jerarquía de la iglesia formada. Constantino corrompe la iglesia. Año 323. Jerarquía de la iglesia. La jerarquía de la iglesia. Después de Cristo. Ahí es donde comienza la jerarquía de la iglesia. Aunque ya se estaba dando ya desde hace mucho tiempo atrás. Pero ahí es donde se forma realmente con Constantino. En el año 323. Corrompe la iglesia con todos estos actos que metió y que quiso imponer leyes como él quiso hacer para que todo el mundo tenía que obedecer, porque era el imperio romano junto con la iglesia. Ahí se unió la iglesia con el Exacto. 323. Hay un libro famoso y viejo del adventismo que se llama Hacia las Cumbres. Yo no sé si ustedes han leído ese libro. Pinatel lo tiene en la casa, nosotros lo tenemos también. Otro libro de eso, Hacia la Cumbre, es bien viejito. Vivian lo tenía. Pero bueno, el de Vivian no lo puedo coger, pero Hacia la Cumbre, ese librito da la historia esa. Bien explicadita de todo lo que sucedió en el tiempo de Constantino, hermano. Es un libro de historia, no tanto de historia antigua, sino de historia, de testimonio, pero se mete ahí en esta historia y nos habla de cómo Constantino hizo todo esto. Esto fue en el año 321. ¿Y por qué le pusieron Constantino? La mamá era cristiana. Bueno, y aquí vimos un tema que hablaba acerca de eso. Versículo 29 de Daniel 11, versículo 29. El aumento del poder papal y batallas ahora en niveles espirituales. Es decir, Satanás estaba conquistando ya. Ya como que se estaba ya él armando ese imperio pagano para luego ponerlo a un imperio espiritual. Tengo que repetir. El aumento del poder de Roma papal y batallas ahora en nivel espiritual. Ya estaban ya casi llegando al 508, donde casi se iba a implantar la abominación asoladora.
Sí, esto fue desde el año 323 hasta el año 508. Desde 523 hasta el 508. 323, y ahora mismo lo dejamos en 323. Sí. Yo no sé si ustedes se van dando cuenta. Hasta el 508 después de Cristo. Si no sé si van dando cuenta que lo que nos viene haciendo es una historia. Dios nos viene haciendo la historia de todo lo que va a suceder en la historia. Ahí en la profecía. Para que los del día de Daniel, que no iban a comprender mucho eso, vieran cómo Dios estaba contando ya desde antes de mano todo lo que iba a pasar. Pero ya cuando llegaba el tiempo del fin, dice la palabra de Dios, los entendidos entenderán. Y eso está en Daniel 12. La gente cuando miraran para atrás, vieran cómo Dios hacía años ya tenía todo esto resuelto de antemano, que todo iba a suceder con tremenda exactitud. Vamos para el versículo ahora. 30. Versículo 30, ya estamos ya casi llegando al versículo 31. Versículo 30, invasiones bárbaras provocan la caída de la Roma pagana. 476 después de Cristo. Ahí fue donde cayó Roma pagana. Las invasiones bárbaras provocan la caída de la Roma pagana. ¿Qué año? 476. La caída De Roma pagana. Mira, usted se tiene que aprender las fechas. Por lo menos las fechas cruciales de cada imperio. Es decir, cuando gobernó Babilonia, desde que gobernó Babilonia, que fue desde 606 hasta el año 539, cuando gobernó el imperio persa, que fue de 538 hasta el año 331, que vino al poder Grecia desde 331 hasta el 168, y si ustedes conocieran cuando gobernó Roma pagana, fue desde el 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, que es donde caímos ahora mismo. ¿Entiendes? Hasta ahí llegó la Roma. Desde el 168 antes de Cristo hasta el 476. La piedra de hierro y la bestia espantosa. Sí. al 400. 476. Ya. Ya. Versículo 31. Comienza el imperio de la supremacía papal. El imperio de Roma papal. El imperio de Roma papal. Si quieren lo pueden poner así. Año 538. Y eso lo vamos a dejar ahí porque es exactamente lo que vamos a repasar ahora. 530. Vamos a abrir la palabra de Dios en Daniel 11. Daniel 11. Y nos habíamos quedado en el versículo 31. Versículo 31. Y tenemos que tener bien en cuenta que tenemos que estudiarlo porque la historia se va a volver a ¿qué cosa? Todo esto es historia. Ya esto pasó, inclusive cuando la sierva del Señor estaba parada hace 150 años atrás, ella dijo que toda esta historia que había quedado iba a tener un cumplimiento en el fin. Pero ella habla específicamente de estos versículos. Así que estos versículos tenemos que analizarlos y entonces luego veremos cómo esto se va a volver a repetir. Así que vamos a ver bien la historia, a quién le caen todos estos símbolos. Aunque vamos a hablar de algunas cosas, no son fuertes para nosotros, pero para personas, si aquí tuvieran visitas de otras iglesias o del mundo que no comprende, dirían, oye, esta gente está siendo un poquitico dura con ese poder de que van a hablar ahora. Pero realmente tenemos que hacerlo, porque es Dios quien quita el velo. Porque Él le da la sabiduría a sus entendidos para que puedan entender la palabra de Dios y quién es el poder que está controlando y gobernando al mundo y no quiere realmente dar la cara, no quiere dar su brazo a torcer. No quiere decir que está imponiendo las cosas y no quiere decirle al mundo entero que luego de lo que muy pronto va a suceder viene otra supremacía papal. Así que se va a volver a repetir todo esto. Miren, hermano. Versículo 31. A ver, alguien que lea bien legible, que me lea desde versículo 31, sí, hermano, hasta el versículo 39. Se levantarán de su parte tropas, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, hará cesar el continuo y pondrá la abominación espantosa. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará en consecuencia.
Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, mas por algunos días sucumbirán a espada y a fuego, al destierro y al despojo. Y en su caída recibirán poca ayuda, y muchos se culparán a ellos traidoramente. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Amén. Déjalo de ahí. No, sigue, termina el versículo. Porque el plazo fijo está aún por venir. Amén. Ahora, uno que tenga la versión Reina Valera de 60. Yo. Alguien que lea rápido, bien legible. Le manda Bárbara. Quitarán brazos de su falda y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y con las lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo por muchos días. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos juntarán a ellos con lisonjas. Y algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Hasta ahí. Esa es la misma versión que estaba leyendo hoy. Uno que tenga... No, esa no es de 60. La hermana Noelia. Sigue desde el versículo 36 en adelante, para que todos puedan entender, porque 36. Sí, desde 36 en adelante. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá Amén. y se encarecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno, se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará del país, el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia, y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las piedras de su palacio entre los mares y el monte, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Ay, amén. Hermano, ya leímos, gloria a Dios, precioso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Fascinante lo que leímos. ¿Cuánto entendimos? Esto está duro. Me disculpan, pero está duro. Cuando yo leía los versículos del versículo 40 en adelante, y más cuando estaba llegando a los versículos 43, 44, decía, pero Señor, pero qué cosa más grande. Pero ¿de qué es lo que está hablando ahí? Noticia de los orientes, lo atemorizarán y vendrán, y Egipto y Etiopía y Libia. ¿Qué cosa viene hablando ahí? Deja que ustedes vean lo que se está hablando aquí. Se está hablando cosas grandes, pero vamos a llegar, si Dios quiere, hasta el versículo 39. ¿Sí? Yo que quiero saber quién ya le voy. ¿Quién es o es? Yo sé quién es el sur y el norte, pero ¿quién es el oeste? Eso vamos a llegar el jueves que viene. Si Dios quiere, vamos a entrar en el jueves que viene. Entonces ya ustedes saben ya quién es el sur y quién es el norte. Sí. Entonces, ¿quién es el sur? Egipto. Egipto forma parte de esto. ¿Y el norte quién es? ¿El rey del norte? Papá y los demás. No,
Pero déjeme decirle que en el capítulo 11 completo viene hablando de los reyes del norte. No viene hablando de un solo rey del norte. Aunque cuando ya llegamos al tiempo final, nos habla específicamente de un rey del sur y un rey del norte. El rey del sur es ¿cómo se llama? El ateísmo. Y el rey del norte es la norma. Yo expliqué que los reyes del norte eran simplemente los imperios. Acuérdense que venía desde allá arriba y el río Éufrates salía desde Asiria, desde el imperio asirio y pasaba por Babilonia también. Que estaba, cada uno de estos reinos estaba al norte. Cuando caía un imperio en manos de otro, el imperio que venía entonces llegaba a ser el rey del norte. Luego vinieron los medos y los persas, luego los griegos, los reyes del norte. Y viene la misma característica en todo el capítulo. Pero luego se levanta Egipto, que es el rey del sur, y también la tierra gloriosa que daba para el sur. Y eso vamos a hablarlo después, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a ver en los versículos 45. Esta es la historia, pero los símbolos es lo más fuerte. Así que vamos a comenzar. Egipto, y tiene también que ver parte con eso la tierra gloriosa. Nosotros vamos a profundizar allí cuando lleguemos a esto. No, ahí está todo, pero vamos a llegar, cuando lleguemos allá, lo que vamos a ver es historia. Entonces, a partir del versículo 31, la supremacía papal ahora, que es Roma pagana, el imperio que se levanta, llega a ser el rey de ¿quién? El rey del norte, que tiene que combatir más adelante con el rey del sur, porque el rey del sur combatió con él primero. Pero eso vamos a dejarlo ahí. Vamos a identificar ahora de qué estamos hablando aquí. Versículo 31, y repaso algunas cosas que vimos. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿De qué nos está hablando el versículo 31? Cuando nos dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. En primer lugar, yo les dije que cuando se está hablando aquí de la palabra tropas, la palabra original en hebreo que utiliza para tropas es la palabra brazos. Que la palabra brazos la podemos obtener nosotros de lo que se está hablando aquí realmente en Ezequiel. Vayan copiando para que... Ezequiel 30, del 22 al 25. Ezequiel 30, del 22 al 25. Allí nos habla de que el Señor le pondrá brazos y que iban a caer el rey de Egipto, ¿se acuerdan? Ezequiel 30, del 22 al 25. Dice que le pondrán de su parte, se levantarán brazos, se levantarán tropas. ¿Y qué harían con esos brazos y esas tropas? Profanarían el santuario y la fortaleza y quitarán, dice, el continuo sacrificio. ¿Qué cosa es brazo? ¿Qué cosa es fortaleza? Nosotros lo vimos aquí según ese texto que le di ahora mismo, no lo vamos a leer por el tiempo, pero nos está hablando de que este iba a ser un poder que se le iba a dar verdaderamente poder y fuerza. Se le iba a dar brazo, y que con los brazos él iba a hacer mucho, y que con ese brazo y ese poder que él adquirió para sí mismo, iba a profanar, ¿qué cosa? El santuario. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿de qué santuario nos viene hablando Daniel 11:31? Según toda la estructura que hemos venido viendo, ahora hemos llegado no solamente al imperio de Roma, no solamente a la división, sino que también este imperio ahora pasa de un imperio pagano a un imperio religioso. Obviamente no nos puede hablar a nosotros de un santuario terrenal. Nos tiene que hablar, según el tiempo donde nos encontramos, de un santuario celestial, porque el santuario terrenal existía, ¿sí o no? ¿Existía el santuario terrenal en el 538? En el periodo de la supremacía papal. ¿Qué tiempo había pasado desde que el santuario había sido rasgado el velo de arriba abajo? Ya hacía mucho tiempo, ya había pasado años
Así que ahora Cristo se encontraba en el lugar santo del santuario celestial. Por lo tanto, el santuario que este poder, con los brazos que se le darían, iba a profanar, dice que iba a pasar por arriba, dice, profanarán el santuario. Era el santuario, ¿qué? ¿Qué santuario? Pero no vamos a tirar piedra nosotros. Nosotros no vamos a tirar piedra. Nosotros vamos a verlo primeramente por la palabra de Dios. La palabra profanarán es la misma palabra contaminarán en hebreo. La palabra que utiliza originalmente es contaminarán el santuario. Primeramente vamos a ir a volcar la hoja en el capítulo 8 y en el versículo 11 al 14. Y aquí nos va a decir a nosotros de qué santuario se viene hablando. De Daniel. De Daniel. Estamos en el mismo libro de Daniel. Capítulo 8. Capítulo 8, versículos 11 al 14. Y nos va a decir de qué santuario viene hablando en esta época. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Y aquí de quién viene hablando aquí? Del cuerno pequeño. El mismo poder que se está escribiendo en el capítulo 8, que ahora estamos hablando en el capítulo 11. Está hablando del cuerno pequeño, la supremacía papal también. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es ese príncipe? Y el príncipe de los ejércitos es el que está en el santuario, ¿qué cosa? En el santuario celestial. Dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que nos viene hablando aquí de santuario. ¿Cuál es el santuario que es echado por tierra? Vamos a ver ahora cómo ese santuario es echado por tierra. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a uno de los santos que hablaba, y preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y nos dice aquí claramente, con esta respuesta nos lleva a nosotros al lugar de su santuario. ¿Y de qué se viene hablando? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Así que alabamos el nombre de Dios por esto. Nos deja bien en claro que el santuario que se está hablando aquí es el santuario que tiene que purificarse de todas las impurezas, de todos los pecados de los hijos de Israel. Era el santuario que tenía que purificarse, y obviamente el santuario terrenal no existía. Era el santuario celestial, no había otro. Así que nos sigue diciendo, se levantarán, versículo 31 del capítulo 11, se levantarán de su parte tropas, poder, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. La abominación, vamos al mismo capítulo 8 y vamos a ver un poquitico esto de abominación asoladora. Ya voy a ir preparando aquí para no leer el nuevo versículo que leímos el jueves. En el capítulo 8, el versículo 13 que acabamos de leer, miren lo que dice. Entonces oí a uno de los santos que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En otras palabras, esa visión de la abominación asoladora, ¿qué es lo que hace una abominación? Que trae asolamiento. Cuando se está haciendo cosas extrañas, que realmente lo que se está haciendo es ¿qué cosa? Pisotear el santuario de Dios. De alguna manera se pisotea el santuario de Dios. Nosotros vamos a ver ahora cómo se pisotea el santuario de Dios. Vamos un poquitico más a esto de abominación asoladora y el santuario de Dios. Aquí en el capítulo 9, los versículos 17, vamos al versículo 17 y 18. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tu ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. ¿Qué palabrita aparece allí? Asolado por amor del Señor. El santuario del cual se está hablando aquí ahora es el santuario terrenal, y estamos hablando de santuario terrenal porque es un tipo de santuario celestial, y estamos tomando este versículo para ver realmente que en los días de Daniel, fíjense, para que vean que Dios es perfecto. Dios no tomó a Isaías, Dios no tomó a otro profeta para dar la profecía de la abominación asoladora y del santuario que tenía que ser pisoteado. En otro tiempo Él no lo hizo.
Dios tomó el tiempo exacto de Daniel, que su pueblo estaba cautivo porque estaba profanando el santuario, hicieron tantos pecados que trajeron para sí la ira de Dios y trajeron abominación que trajo desolamiento. ¿Estamos entendiendo? Oye, esto está tremendo, hermano. Que Dios me cogió nada más a Daniel para mostrar esa profecía. Y era exactamente porque estaban en el tiempo de la abominación del asolamiento. Y Daniel está diciendo aquí ahora que tu rostro resplandezca sobre nuestro santuario. ¿Qué cosa? Asolado. Asolado es destruido. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído. Y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Daniel está diciendo, Señor, mira nuestras asolaciones. Más claro que cosa, ni el agua. Entonces el pueblo de Israel hizo pecado que trajeron devastación. Os dice nuevamente en el capítulo 11 y versículo 31 que estamos leyendo, que esas tropas profanarían el santuario y la fortaleza, quitarían el continuo sacrificio y pondrían la abominación desoladora. La pregunta es, ¿qué es abominación para Dios y qué cosa trae asolamiento? Ya lo vimos ya, pero ahora vamos un poquitico más rápido. Gloria a Dios, tiene mucho que ver con eso y es como la mayor abominación. Pero vamos a ver qué cosa es abominación a Dios, qué es abominación y qué trae esta abominación, qué es lo que trae desolamiento. Abominación son muchas cosas. En Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos 25 y 26, adorar a dioses ajenos, nos dice la palabra de Dios, que es abominación a Jehová. Deuteronomio 7, 25 y 26. ¿Qué es abominación? Adorar a otros dioses que no sea el yo de Israel. Y él es celoso, dijo, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y el primer mandamiento, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Cuando tenemos otro Dios, estamos en qué cosa? En total rebeldía contra Dios, y esto es abominación delante del Señor. Deuteronomio 7, 25 y 26. Pero allí mismo nos dice que el codiciar el dinero también es abominación a Jehová. En el mismo versículo 26 nos dice que tener anatemas es abominación a Jehová tu Dios. El versículo 26. En Deuteronomio 18, versículos del 9 al 12, nos sigue hablando de abominación, cosas que son abominación para Jehová nuestro Dios. Y nos dice allí que las costumbres paganas son abominación a Jehová nuestro Dios. ¿Qué cosa es abominación? Costumbres paganas. Deuteronomio 18, 9 al 12. Vamos a llegar allí. Deuteronomio 18. Del 9 al 12. Hay varias cosas ahí que son abominación, no solamente costumbres paganas. Practicar adivinación es abominación a Jehová nuestro Dios. Practicar la magia, la hechicería, encantador, agorero, sortílego, todo eso es abominación para Jehová, ¿quién? Para Jehová nuestro Dios, según la palabra del Señor. Hechicería, todo eso es abominación. La máxima abominación es el cambio. El día de reposo usado por los niños cuando estaban los varones de falta del templo adorando el sol. Aquí hay alumnos que se están aventajando, se están adelantando, gloria a Dios. Entonces abominación, y tengo un tratado que va por ahí. Todo eso es abominación y la abominación trae plaga, eso vamos a verlo ahora. Todo eso es abominación a Jehová nuestro Dios. ¿Qué más es abominación? Proverbio 28:9, mi hermano. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es ¿qué cosa? Abominable. Esto es abominación delante de Dios. Su oración. Proverbio 28:9. Dios no la escucha. 28:9. Es Satanás quien está escuchando y quien está respondiendo la oración
de aquellos que están enseñando que la ley está abolida. De aquellos que enseñan que el sábado santo del Señor, que se encuentra en la ley de Dios, está abolido. Eso es abominación delante de Dios. Y Dios no responde positivamente a esa oración. Entonces hay un poder, fíjense, porque trajo la abominación asoladora este poder, que le caen todas estas cosas encima. Hay un poder que consulta a los muertos, vamos a ver un poquitico más adelante, que hace hechicería, que hace magia realmente de manera espiritual. Hay un poder aquí que adora a otros dioses que no es el Dios de Israel, a dioses ajenos. Hay un poder que codicia el dinero. Hay un poder que tiene anatema, según todo lo que hemos visto hasta aquí. Hay un poder, que es el poder del versículo 31 del capítulo 11 del libro de Daniel. Seguimos. ¿Qué más es abominación para Jehová nuestro Dios? Ezequiel 33, versículo 26, nos dice allí. 33:26. 33:26. Que abominación es fornicación y adulterio. Y allí está hablando en términos simbólicos y en términos espirituales. Me faltó un detalle de Deuteronomio 18, de abominación del 9 al 12. El pasaje que le di ahorita, y es consultar a los muertos. También aparece allí en Deuteronomio 18. Consultar a los muertos. Y hay un poder que ¿qué hace? Consulta a los muertos. Y aquí nosotros hablamos y dimos ejemplo del Papa cuando fue a Brasil. Lo que hizo con lo de la macumba. Miren, hermanos, el poner a un santo como intercediendo, a un santo, según ellos, que fue canonizado, para que sea mi intercesor, cuando la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, eso es consultar a los muertos y ponerlos en el lugar donde va Cristo Jesús. Consultar a los muertos es a través también de la misa, como lo hacen también. Y hay muchas cosas que vamos a leer ahorita que tienen que ver con consultar a los muertos. Vamos a seguir. Adulterio tanto físico como espiritual. Y fornicación. Así que el ecumenismo es abominación delante de ¿quién? Es abominación delante de Dios. Lucas 16:15 nos habla allí de los que se justifican con buenas obras delante de Dios. Dice que esto es abominación delante de Dios. Porque las obras del hombre son como trapo de inmundicia, nuestra propia justicia. Lucas 16:15. Abominación delante de Dios. En Deuteronomio 14, justicia propia, abominación delante de Dios. Deuteronomio 14, versículo 3 y versículo 8. Isaías 65, versículo 3 y versículo 5 y versículo 4. ¿Eso está en la justicia propia? No, ese es otro. Es otra cosa que es abominación. Deuteronomio 14, versículo 3 y 8. Isaías 65, versículo 3 y 4. Isaías 66, versículo. Isaías 66, copien este que es mejor y es más conocido. Isaías 66, Deuteronomio 14, versículo 3 y versículo 8. Isaías 66, versículo 17, nos dice que aquellos que están enseñando y que practican comer carne de cerdo, usted me perdona, hermano, pero esto es abominación, dice ahí, para Jehová nuestro Dios. Es triste, hermano, es triste. 66, 17. Y miren, y nos dice la palabra del Señor que esto es abominación tal, que serán talados y lo comparan con el majá, culebra y con el ratón. Así que el cerdo como si fuera un ratón gigante que lo tuvieran asando. Y nos dice la palabra del Señor que esas son las gente que van a ser echados al infierno. En el mismo capítulo de Isaías 66. La gente que se juntan en las joyas de carne según Isaías 65. Pero ¿saben qué? Hay iglesias hoy que enseñan poderes, y esto salió de la iglesia católica, de la madre de las abominaciones y de todas las rameras y las abominaciones de toda la tierra. Por eso es que la Biblia lo identifica así, con ese misterio, madre de las abominaciones. ¿Saben qué? Que enseñan que no hacen nada comer carne de cerdo. Y lo rico que es, y si era morcilla, mucho mejor. Eso es abominación. 65, 3 y 4 y 66, 17. En Ezequiel capítulo 8 está el capítulo que se le llama el capítulo de la ¿qué? El capítulo de las
Abominaciones. Si hay un capítulo que te muestra claramente cuáles eran los pecados que estaba haciendo el pueblo de Israel, por lo cual la ira de Dios llegó sobre ese pueblo, ese es el capítulo 8 del libro de Ezequiel. Y hay que mirar para allá. Pero saben, después que el Señor le da a Ezequiel, mira esta abominación. ¿Qué le dice? Te voy a mostrar una abominación tras otra. Y Ezequiel me dice, pero Señor, ¿cómo puede ser esto? Eso no es nada. Yo te mostraré una peor que esta. Y cuando él ve la otra peor que le muestra el Señor, eso no es nada. Espérate que vas a ver la otra abominación. Y lo que termina la lista de todas las abominaciones, la mayor abominación, y la Biblia nos está mostrando algo aquí. ¿Saben qué nos está mostrando la Biblia? ¿Saben qué nos está mostrando la Biblia aquí, en esta última de todas las abominaciones? Que con esto comenzó el poder papal y con esto terminará el poder papal. Esa abominación mayor es la adoración al sol. Dicen que estaban 25 ancianos del pueblo de Israel en el santuario, de espalda al santuario y adorando al dios sol, al sol. Ese era el dios pagano. ¿Y saben qué significa la adoración al dios sol? El día Sunday, domingo. Gloria a Dios. Entonces, esta fue la iglesia, este fue el poder. En el 538 en adelante, ¿qué hizo? Primero en el 321 Constantino, ya el paganismo venía trabajando. Pero ahora, Roma papal, cuando llegó a la cabeza, puso ¿qué cosa? La abominación asoladora. Y eso lo viene hablando en el versículo 31. Comenzó entonces ¿qué cosa contra el pueblo de Dios? Tremenda persecución, porque el pueblo del Señor, que era amante de Él y guardador del sábado, tuvo que comenzar a huir. ¿Por qué? Porque había una ley, había una regla que ahora tenía al mundo entero dominado, que el que no guardaba el domingo tenía que ser ¿qué cosa? Bueno, según la palabra de Dios, y era una tradición lo que se había metido. Y esta es la abominación que va a suceder exactamente al final. Esta es la abominación, según la palabra de Dios, que va a traer el fin de todas las cosas, que va a traer el tiempo de angustia terrible, así como esa abominación trajo el tiempo de angustia en la Edad Media para el pueblo de Dios. El Señor nos está diciendo en esta hora, por eso es que Elena de White dice que estos versículos van a volverse a cumplir. Nos está diciendo, miren para allá, porque únicamente que ustedes entiendan la historia, que vean el versículo 31 del libro de Daniel, el capítulo 11, van a poder entender cuál es la abominación asoladora y cómo se va a desatar una terrible persecución contra el pueblo de Dios que se mantenga firme. Déjenme decirle que el pueblo de Dios se va a mantener firme. Dios siempre va a tener un pueblo firme y leal a su santa ley y a Cristo Jesús, que de Él dimana esa ley. Él es la ley. Pero saben que como aquella persecución que hubo allá no es comparada. No hay nada comparado con esto, hermano. Fue grande. Y los que han leído historia saben que esto ha sido grande. Los instrumentos de tortura, que el conflicto de los siglos nos lo muestra de una manera que los que lo han leído, impresionante, hermano. Pero ¿saben qué? Ese tiempo de angustia no se va ni siquiera a comparar. Cuando el mundo entero, no solamente un imperio, el mundo entero ahora ponga la abominación asoladora y venga entonces la persecución contra el pueblo. No se compara. Todos los muertos, 100.000 millones, cuentan algunos historiadores, y otros cuentan menos de 100.000 millones de muertos por causa de la palabra de Dios que ocurrió allá en la Edad Media, pero ahora es por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Amén. Del espíritu de profecía. Y lo que viene nos dice la palabra, un tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Seguimos en el versículo 31 todavía, nos dice así: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Van a profanar el santuario. Y ya hemos visto que es el santuario celestial. Lo mismo que hizo el papado en Daniel 8, versículos 11 al 14. Y la fortaleza también. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Profanarán el santuario. Yo le voy a decir una cosa. Dice, quitarán el continuo ¿qué? El continuo sacrificio. La palabra sacrificio, cada vez que tú la veas en la Biblia, esa palabra no existe. El continuo sacrificio, tanto en el capítulo 7, 8, donde quiera que usted lo vea, eso no existe. Eso lo añadieron los que copiaron. Porque lo que iba a quitar de en medio era el continuo.
no el continuo sacrificio. Y el papado solamente quiso decir que iban a quitar el continuo sacrificio, que esto está ligado nada más a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque el continuo sacrificio tenía que ver con el continuo sacrificio que se hacía en el santuario, que era la muerte de corderos. Pero esto va mucho más allá. Y aquí nos dice que profanarán el santuario. Pero la palabra profanarán es contaminarán. ¿Y saben qué cosa es contaminar el santuario? Pero ¿cómo pueden contaminar el santuario si está en el cielo? Hay dos maneras de contaminar el santuario celestial. Eso lo vimos. Una manera es de forma legal y otra es de forma ilegal. ¿Cómo que de forma legal y de forma ilegal? La forma legal, por Dios, instituido en la palabra de Dios, para contaminar el santuario, se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 16. ¿Es Éxodo o Levítico? Voy a buscarlo. Discúlpeme, eso está viniendo en mi cabeza ahora mismo. Levítico 16. Levítico 16. Ahí está la manera legal de contaminar el santuario. Y esa manera legal de contaminar el santuario, ¿saben cuál es? El día de expiación. ¿No se hacía purificación? ¿De acuerdo? En el servicio diario había una manera que los hombres contaminaban el santuario a través de la sangre de la víctima que era ofrecida en el atrio, y no en cualquier lugar, sino en el altar de sacrificio en el atrio, con la sangre que se salpicaba y también se llevaba al interior del santuario, que es el tabernáculo, y el tabernáculo, que es el lugar santo, y el santísimo, es lo que nos está hablando del santuario celestial. Así que si nos está hablando aquí de que contaminarían el santuario, y no es el terrenal, obviamente no puede ser la parte del atrio solamente, sino que tiene que ser también la parte del lugar santo, porque lo que se encuentra ahí arriba en el cielo es el lugar de cosas santo y santísimo, porque Cristo subió para entrar en el santo primero, y luego en 1844 entrar en el santísimo. Así que con esto tenemos algo. La manera de contaminar el santuario era a través de la sangre y de la carne que comía el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote a veces, en algunas ocasiones, no llevaba la sangre, pero tenía que comer la carne. Y entonces así, simbólicamente, como el pecado entraba simbólicamente en el animal y simbólicamente de la sangre al lebrillo y del lebrillo al santuario, también simbólicamente el sumo sacerdote, según el libro Cristo en su santuario, cargaba con el pecado y entraba simbólicamente sucio. Aparentemente esto tenía que ver con la naturaleza humana de Cristo, lo que predicó aquí Ronaldo. Lo que pasa es que no queríamos meternos en ese tema ahí, pero tenía que entrar al santuario y simbólicamente ensuciar el santuario. Esa era la manera legal, según la palabra de Dios, pero hay una manera ilegal. Sí, mi hermano. Bien, si nosotros somos templos del Espíritu Santo, o sea, con nuestro cuerpo, también podemos mantener el santuario, ¿no? Amén, gloria a Dios. Yo lo que me pregunto es cómo puede contaminar el santuario celestial. A través de la naturaleza de Cristo, hermano. Hay un librito que se llama Cristo en su santuario. Y nosotros estudiamos aquí eso. Allí nos explica que como el santuario terrenal se ensuciaba, se contaminaba, de esta manera, diariamente, no el lugar santísimo, no la parte de adentro, se contaminaba simbólicamente, así el santuario celestial se contamina simbólicamente. Pero el libro nos explica un poquitico más. Aquí estamos metidos en una clase de santuario, cuando estamos en otra cosa. Pero se contamina simbólicamente con los pecados que comete su pueblo, los que conocieron, los que están escritos en el libro de la vida. Que hay otro libro que se llama el de la memoria, el libro de los pecados. En el libro de los pecados y en el libro de memoria, pero más en el de los pecados, están anotados los pecados de aquellos que están contaminando el santuario. Y hay Sí, lo que se dice hay santo, apuntes, pero no, exactamente, hay apuntes confiesa donde sus tú confiesas los pecados. En ese momento los pecados salieron de ti, pero los pecados no fueron echados todavía al fondo del mar, no desaparecieron para siempre. Los pecados nos dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía que entran primeramente al santuario celestial. Los pecados están allí y el día de la purificación completa, la purificación que va a haber, la obra final de purificación, salen los pecados del santuario. Y eso lo entendemos. Eso lo entendemos, eso lo hemos estudiado. Pero Cristo, cuando hace la purificación final de todos los pecados, es borrado. Porque no es lo mismo que te diga tus pecados te son perdonados, que ahora tus pecados te son borrados. Y es exactamente para eso que Dios hace juicio de los vivos. Dios hace juicio de los vivos
para decir, tú estás sellado para siempre y tus pecados te son borrados. En ese momento, ahora nosotros confesamos nuestros pecados, pero los pecados están manchando simbólicamente el santuario celestial. Pero en el momento cuando se haga sentencia sobre cada uno de nosotros, en ese mismo momento, los pecados que fueron confesados y que se le puso en el registro perdonados, no cualquier pecado, eso lo dice también el conflicto de los siglos, esos son los pecados que serán borrados para siempre. Dice el Señor, no me acordaré más de ellos. Y lo que se borra allá, este es otro tema ahora, se borra aquí. Es otro tema, no me voy a meter ahora, eso tiene que ver con el juicio. Pero de esa manera se contamina, y esa es la manera legal de la contaminación del santuario, pero hay una forma ilegal de contaminar el santuario que se encuentra en Ezequiel capítulo 23. ¿Cómo contaminaron el santuario? Ezequiel 23, 37. Ezequiel 23, 37 en adelante. Miren lo que dice aquí. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos. Hay un pueblo que adulteró, no solamente adulteró con Jehová su Dios, es decir, le pegó los cuernos a Jehová su Dios. Eso está en la palabra de Dios con Ahola y Aholiba y otra historia que vamos a ver un poquitico más adelante, si Dios quiere, en este mismo capítulo. El pueblo de Israel, sino que también derramó sangre inocente. Todo le cae a él. Han fornicado con sus ídolos, nos dice aquí. Y aún sus hijos, que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mi día de reposo. Así que hay algo que contamina su santuario y Dios lo liga a su día de reposo. Cuando quebrantan la ley divina, cuando hacen todo esto, derraman sangre inocente y también fornican y se van en pos de dioses extraños, dice, esta gente han contaminado mi santuario. Pero sigue diciendo, pues, habiendo sacrificado a sus ídolos, sus hijos a los ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Y sigue y nos habla ahí en este mismo capítulo, a partir del versículo 43, de Ahola y Aholiba. Eran las mujeres que al final nos viene diciendo allá en Apocalipsis 17 que esta mujer tiene mucho que ver con la mujer de Apocalipsis 17, que fue la mujer que antes era pura, pero luego se contaminó. Es Babilonia, la misma mujer. Y no está hablando aquí del mismo poder. En los versículos 45, 43 nos habla de fornicación, en el 44 de Ahola y Aholiba, y en el 45 nos habla allí de que hombres justos la juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de la que derramará sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Aquí hay una descripción completa de esa iglesia falsa que contaminó el santuario y de qué manera lo contaminó según la palabra de Dios. Hay muchos más versículos, pero tenemos que avanzar. Profanando su santo sábado, adúltera con los santos, derramando sangre inocente, según nos lo dice también Apocalipsis 17, acerca de esta misma mujer. El sábado también. Ahora nos dice el versículo 31 de Daniel 11, un poquitico intenso el versículo este. Nos dice el versículo 31, ahora vamos a avanzar un poquitico más. Y quitarán el continuo, y sabemos que la palabra sacrificio está añadido, y pondrán la abominación asoladora. Quitar el continuo significaba implantar el falso sacrificio. ¿Cuál era el falso sacrificio? El continuo no era la muerte de Cristo, como le dije ahorita. El continuo era todo lo que se realizaba en el atrio, en el lugar santísimo. Todo lo que realizó Cristo por su éxodo en el santuario. Su éxodo fue cuando Él nació, cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando Él se paró y ascendió a los cielos, y entonces su intercesión en el cielo. Todas estas cosas la echaron ¿por dónde? Por tierra.
contaminaron de esta manera su santuario e implantaron, ¿qué cosa? Nos dice aquí la abominación asoladora. Y eso es la abominación asoladora. Todo lo que implantaron ellos en contra, bien en contra de lo que nos dice Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, en el primer mobiliario que vemos en el santuario, ellos instituyeron la misa, instituyeron la hostia, ¿se acuerdan? Y en la hostia, cada vez que ellos toman la hostia, están literalmente, yo tengo párrafos ahí que no hablan de eso y son confesiones católicas, no dice, cuando comen la hostia, como nosotros los católicos, cuando comemos la hostia, es la transustanciación. El Papa se convierte en Cristo Jesús. Directamente, la misma cosa. Pero cuando comemos la hostia, estamos comiendo literalmente el cuerpo de Cristo. Ese es como que se convierte literalmente en el hombre. Pero cuando come la hostia, concéntrese principalmente en lo de la hostia. Ahorita yo te la doy. La transustanciación. Pero cuando come la hostia, dice, están comiendo literalmente el cuerpo de Cristo. Es decir, que si comen la hostia 10,000 veces o hacen 10,000 misas, que a veces se hacen varias misas en el año, están, en el año si se hicieron 10 o 13 o 15 misas, están Cristo muriendo, y también lo dice, muriendo literalmente para ellos, muriendo 15 veces en el año. Y cada vez que comen esto, así que lo que Cristo hizo y lo que nos dice la palabra de Dios que hizo una sola vez, según y para siempre. El libro de Hebreos capítulo 9, una vez y para siempre. Ahora el enemigo metió una mentira. ¿Y qué hizo? Contaminó el santuario y puso la abominación desoladora. Profanó el santuario. Esto es profanar en forma ilegal. El mobiliario que venía luego, y hay varias cosas, lo tengo que avanzar, era el lavacro. Y el lavacro era un símbolo de ¿qué cosa? Del bautismo de Cristo. Pero ¿saben qué? Hubo un poder que quiso hacer lo que quería, instituyó el bautismo de los infantes, instituyó el bautismo, un bautismo falso, un bautismo que no es el bautismo completo como Cristo Jesús, que era un símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo. Hizo lo que quiso, hermano. Mira, literalmente lo que hizo Satanás en el cristianismo fue satanizar el cristianismo a través de esta iglesia madre, la ramera y la abominación de otra vez. Y ¿saben qué? Lo peor de esto es que muchas iglesias han tomado exactamente estas doctrinas y se las han tomado, porque todo esto está en el cáliz, todo esto es el vino de fornicación de ella. Aunque fuera ese bautizo por inmersión, un niño pequeño no ha pecado. Exactamente, gloria a Dios, que volvimos nuevamente ahí. Instituyó el niño de los infantes, que no tienen raciocinio, e instituyó también el bautismo de las personas anormales que no conocen nada y que tienen que ser bautizadas, porque si no son bautizadas tienen que ir al infierno o si no al purgatorio. Y luego vamos a ver que instituyó la indulgencia y todas esas cosas para promover y sacar plata, y eso lo vamos a ver aquí también, para ganar las tierras. Miren, hermanos, esto nada más es la primera parte. Esto es nada más la primera parte de lo que hizo, y todo todavía estamos en el versículo 31. Profanando el santuario y quitarían el continuo, el falso sacrificio. Quitarían el continuo. El continuo se hacía todos los días por el sacerdote, entrando por el pueblo al lugar santo del santuario terrenal, que era un símbolo del celestial, porque Cristo tenía que entrar también en el celestial, en el lugar santo. Pero ¿saben? Todos los días Él entraba al lugar santo, y esto era el continuo. Continuamente la lámpara ardía. Continuamente los panes se cambiaban. Continuamente el altar de incienso ofrecía incienso grato, olor grato a Jehová. Así que todos los mobiliarios que estaban dentro del santuario, que son un símbolo del celestial, continuamente los sacerdotes cambiaban todo lo que había allí, aunque el pan se cambiaba todos los sábados. Esto es algo continuamente. El pan y el vino que estaba en una mesita debajo que estaba ahí, pero el aceite del candelabro continuamente tenía que echarse el aceite, porque no podía apagarse aquella llama que una vez fue encendida. Esa es la llama del Espíritu Santo. ¿De qué manera el continuo acabó con él y quitó el continuo, el papado? Él quitó el continuo, donde aparece
el candelabro, que es un símbolo del Espíritu Santo y es un símbolo de Cristo, que digo, yo soy la luz del mundo. Cristo es el candelabro y quien se mueve en medio de los candelabros de oro, según lo que estudiamos en Apocalipsis capítulo 1. Está ahora el vicario de Cristo que dice, yo soy la luz del mundo. Señor, tenga misericordia y reprenda al enemigo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el vicario de Cristo. ¿Saben qué cosa es vicario? El Espíritu Santo en esta tierra. Yo soy el sumo pontífice, constructor de puentes y mediador, el Cristo Jesús. Oye todo lo que ha hecho. Entonces también el altar de incienso, que tiene que ver con las oraciones, para poder llegar al Padre, al lugar santísimo, que es solamente Cristo, que debería estar en el altar de incienso, también Él se pone por intermediario y pone también muchos sumos sacerdotes para que primeramente vayan a ellos antes de llegar al Padre. Así que de esta manera Él va contaminando el santuario y quitando el continuo del Señor. Pero el Señor le da luz a sus hijos. Cuando ponen a María como intercesora, está también quitando el continuo, está quitando lo que hay ahí antes de llegar al lugar santísimo, que es el altar de incienso, cuando ponen a cualquiera de los santos, como dijimos ahorita. Cuando, amén, sí, la mesa de los panes. Y esto está ligado a lo más maravilloso, el continuo. ¿Saben por qué está conectado a lo más maravilloso? Porque de todas las cosas que continuamente deberían de ofrecerse diariamente y deberían cambiarse para que no se apagaran, para que tuvieran vida en el lugar santo del santuario, lo único que se cambiaba en sábado eran los panes que estaban en la mesa. Porque esto es lo más maravilloso y aquí vamos a ver. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque los panes eran un símbolo de qué. A ver, ¿quién me dice? La palabra de Dios. La palabra de Dios, de Cristo, amén, gloria a Dios. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, pero de ese Cristo sale, dice Apocalipsis 1:16, una espada aguda de 2 filos. Y el pan que descendió del cielo es su palabra para los hombres, para que tengan vida y vida en abundancia. Oye, digo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y es realmente el pan que descendió del cielo. Echa tu pan sobre las aguas y al fin y al cabo, ¿qué cosa? Lo hallarás. Y es la palabra de Dios que tiene que, ¿qué cosa? Que ir sobre el mundo entero. La palabra de Dios es un símbolo de los panes. El pan que había allí es lo que se hacía diariamente los sábados, que había que ofrecer todos los sábados. Y es un símbolo de que los sábados hay que ofrecer pan nuevo. Pan fresco. Alimentación fresca. Predicación nueva. No predicación de la que yo quiera predicar. Proclamar el mensaje correcto. El mensaje de Dios y el mensaje de la hora. Lo que Dios quiere que se proclame. ¿Saben qué, mi hermano? Esto está ligado de qué manera Él profanó el santuario y quitó el continuo en la mesa de los panes. A través de la tradición católica. ¿Cómo que? Sí. A través de la tradición. Y en vez de ir a la palabra de Dios, ¿saben lo que hizo? Él fue a la tradición y él instituyó de que la Iglesia Católica lo que dijera era lo que valía y tenía tanta autoridad como la palabra de Dios. E inclusive él recogió la palabra de Dios en un momento y ellos tenían que hacer lo que decía la Iglesia. La gente tenía que hacer lo que decía la Iglesia. De esta manera él quitó el continuo y puso a la gente a seguirse por la tradición en vez de la palabra de Dios. ¿Saben quién hizo ese poder? Ese poder lo hizo el Papa. Vamos a ver algunas de las tradiciones, y esto sí nos lo van a copiar. Yo lo voy a leer rápido por el tiempo y ustedes me lo van a preguntar después si lo quieren. ¿Hay tiempo? No hay tiempo porque estoy en el primer versículo de todo lo que íbamos a estudiar hoy. Vamos a considerar, hermanos, las siguientes tradiciones de la Iglesia Católica que fueron metiéndose por palabra de hombre y no por palabra de Dios. En el año 300, aquí tengo más información de lo que di los otros días, tengo más información todavía. En el año 300, porque esta tabla yo la di los otros días, pero fue poquito, se instituyó la tradición de la oración por los muertos y la señal de la cruz. Todas las iglesias que tienen hoy por hoy una cruz tienen tradición católica, porque no voy a profundizar mucho. Las leyes dominicales en el año 321, tradición de la Iglesia Católica, fueron las tradiciones que fueron introduciendo al pasar de los años y la observancia obligatoria del domingo. En el año 375, la veneración de los ángeles y los santos muertos y el uso de imágenes
Que eso es una de las cosas que tú tienes ahí en la tabla. Yo lo tengo aquí también, pero no voy a poder leer todo eso. Yo tengo todo eso aquí. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. El uso de las imágenes y de los santos muertos. La veneración de los santos muertos. En el año 394, otra tradición que se metió fue la celebración diaria de la misa pagana. Es decir, 365 veces había, en esa misa sucedió, estaba la hostia, el cuerpo de Cristo, pero lo de la hostia fue un poquitico más adelante, ustedes lo van a ver ahora. En el año 400, vamos a poner ojo aquí, comienza la persecución a los que observan el santo sábado de Dios. Esto fue una tradición de la Iglesia Católica, porque cada una de estas cosas que estamos mencionando aquí, ninguna se encuentra en la palabra de Dios. No hay base para esto. Y de hecho, sigan orando porque esto está en un tratado, en uno de los tratados que vamos a hacer, y yo no quiero quitar casi cosas de tratado y no sé cómo ponerle en una sola hoja. Todo eso, hermano, tiene que salir para la calle para que la gente sepa. Y con fecha y con todo. Así que vamos, estamos conectados. Ese es en el año 400. En el año 431, la exaltación a María llamando la Madre de Dios. Eso no está en la palabra de Dios. En el año 450, la sentencia de muerte para los observadores del sábado. Primero comenzó a perseguirse y en el 450 ahora había ¿qué cosa? Sentencia. Esto es lo que nos dice algo. Y Dios quiere que nosotros miremos mucho el versículo 31 y de 31 al 36. ¿Saben por qué? Porque lo mismo que pasó, que primero se pondrá un decreto y luego viene un decreto de muerte, fue lo que sucedió en el pasado. ¿Se dan cuenta cómo todo va una cosa tras otra en la misma línea de la evidencia profética? Primero vino un decreto y luego el decreto de muerte en el año 450. En el año 500, estoy adelantando algunas cosas, los sacerdotes se visten en forma diferente. Y ustedes conocen el traje de los sacerdotes. No tengo ni siquiera, amén, tal cual como lo describía la palabra del Señor, púrpura y escarlata. En el año 526, la extrema unción en el 526. 593, la doctrina del purgatorio. Pues ya no sabían que iban a meter ahí cuando la gente, bueno, entonces si un niño, tuvieron que meter la doctrina del purgatorio. En el año 600, el uso del idioma latín solo en la oración y en el culto y en las oraciones diarias a María y a los santos muertos y a los ángeles. En latín había que orar. En el año 607, se usa por primera vez el título de Papa u Obispo Universal. ¿Cuándo fue eso? En el año 607. En el año 709, se instituyó otra tradición, el besar los pies a quién? El besar los pies al Papa. En el año 750, el poder civil concedido al Papa. ¿Cuándo fue esto? Hay que poner ojo a esto, hermano. Él obtuvo el poder civil. ¿Cuándo? En el año 750. No, eso es importantísimo y va metido en un tratado también. Seguimos. En el año 786, la adoración de la cruz, de las imágenes y las reliquias y los huesos. Todo eso lo hacen ellos. Y hay cosas secretas que no sabemos. Que bueno, algunos que han estudiado lo saben. Lo que se hace. En el año 850, el agua bendita se instituyó como una tradición también. Porque la palabra de Dios no habla de un agua bendita. Y cuando nos habla del agua, el espíritu y la sangre, nos está hablando en forma simbólica. No que un agua va a recobrar forma o tiene poder del Espíritu Santo o de Dios para hacer algún milagro. Como está en una de las tradiciones que tuvieron que meter también a través de los libros apócrifos o deuterocanónicos, que esto está en el libro de Judí y en el libro de Tobías, donde hay magia y promueve todo esto. Ellos tuvieron que apoyar en estos libros para sacar algunas de las tradiciones. En el año 927 primero, 927, el colegio de cardenales, colegio ahora de cardenales. En el 965, bautizo de las campanas. 995, canonización de los santos, lo canonizaron, para que entonces puedan ser intercesores de los santos. Comenzaron por los santos apóstoles y luego todos los santos, lo que a ellos se le ocurrieron, lo canonizaron.
en el año 95. En el año 998, el ayuno de los viernes y de la cuaresma. En el año 1079, el celibato sacerdotal. Ay, ay, ay. Ay, Señor. Todo eso está aquí en Daniel 11. Todo lo que estamos mencionando aquí, lo que no vamos a poder verlo todo. Pero vamos a ver si ya podemos adelantar. En el 1090, el rosario y el rezo mecánico. En el 1090. En el 1184, la Inquisición, la Santa Inquisición. Para poder entonces perseguir y matar y más instrumentos y más destrozar un poquito más a aquellos que estaban siéndole fieles verdaderamente a Dios, pero se estaban oponiendo a lo que dice nuestra Madre Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso fue en ese año. En el año 1190, la venta de indulgencia. Usted conoce sobre eso. El conflicto de los siglos nos explica un poquitico más. En el año 1215, confesión auricular de los pecados ante que un sacerdote en lugar de Dios. Ante un sacerdote en lugar de Dios. Es decir, se puso el confesorio. En el 1220, se instituyó la adoración a la hostia, lo que estamos viendo. Primero la misa y luego se puso la hostia. 1220. 1229, la Biblia oficialmente prohibida a todos los laicos. Solamente esta clase sacerdotal puede leer e interpretar. Y el Papa es el que interpreta la palabra de Dios y él es infalible. Pero la infalibilidad vino luego. Eso vino en 1229. Luego, en el 1251, el escapulario. ¿Se acuerdan de la visión de Elena de White? Con una cruz y un escapulario. En el año 1414, el vino de la Santa Cena prohibido a la gente. Y de este vino tomaron los testigos de Jehová también. En 1508, no nos alegramos de esto, mano. Es que estamos viendo cómo Dios nos muestra las cosas, mano. Nos muestra las cosas y tenemos que alertar a otros. Pero le damos gracias al Señor porque nos mantiene con los ojos bien abiertos. En el año 1508 se inventa el Ave María, dicho con el rosario. En el 524, fundación de la orden jesuita. Y eso sabemos, esa fecha es bien conocida. Ahí fue donde la cosa se intensificó. En el 524. Esta fue la más atroz, la que verdaderamente hizo al pueblo de Dios sufrir un poquitico más. Y esta es la orden que llegaría hasta el final. Esta es la orden que nada más la desbarataría el brazo de Dios. ¿Saben? En el año 545 se declara que la tradición tiene igual autoridad que la palabra de Dios. Ojo con esto, mi hermano. Ojo con esto. Que la tradición tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Así que desde que se instituye esto, todo lo que diga la Santa Madre, eso tiene que ser. 1545. Ojo con esto, miren hermano, esta fecha inclusive hay hasta que aprendérsela. Si es posible, porque nosotros no sabemos lo que pueda pasar con nosotros. Y cómo vamos a tener que dar testimonios. Y cuando digamos la cosa con certeza, con el poder del Espíritu Santo y diciendo con tremenda convicción lo que ha pasado en la historia, la gente se va a convertir. Y ustedes no saben quién se va a convertir. Y en un momento específico, si estamos en tribunal, no sabemos lo que va a pasar. Pero si no hemos estudiado las cosas, el Espíritu Santo nunca nos las acordará. Es que tenemos tanta información para nosotros y son fuertes. Por eso le dije mucha oración. Fíjate que yo pensé traerle, no tratado el jueves mismo, pero no sé cómo hacer una sola hoja con cosas que no quiero quitar de ahí. Seguimos. En el año 1546 se agregan oficialmente los libros apócrifos. Esto fue en el Concilio de Trento, ustedes saben la historia. En el año 1854 se proclama la Inmaculada Concepción de María. Y ahí es donde viene el problema con la doctrina de Cristo y ustedes saben todo lo demás y lo que se metió en el adventismo. En el 1864, el método papal de los errores condena la libertad de expresión de religiones, de prensa, de conciencia y los descubrimientos científicos. En 1870, la infalibilidad papal. El Papa es infalible. En 1930,
las escuelas no católicas y públicas son condenadas. Así que todas tienen que acogerse ¿a quién? Al catolicismo. Y todas las escuelas deben enseñar la doctrina de Roma. Aquí hay mucho, mi hermano. Aquí hay mucho. Aquí hay mucho que decir. En el mundo entero es esto, hermano. El catolicismo lo ha tomado todo. Y Dios quiere que nosotros veamos estas cosas. Dios no nos quiere dejar a ciegas. Nos quiere que vea quién va a ser el rey del norte, que vamos a estudiar en el versículo 40 de Daniel. En el 1965 es nombrada la Madre María de la Iglesia. Y en el 1950 se proclama la Asunción de María. Voy a ir más para abajo porque por el tiempo. A esto le podemos agregar muchos otros. Los monjes, los ermitaños, las monjas, los conventos, los monasterios, la Semana Santa, el Domingo de Palmas, el Día de Todos los Santos, el Miércoles de Ceniza, el Día de los Muertos, las flagelaciones, el incienso, el aceite de los santos, las medallas, los amuletos, etc. Viene la muerte del Papa. Tradiciones que se meterían ¿dónde? En 1792 muere el Papa. Tradiciones que se meterían en la Iglesia católica y en el cristianismo también, y lo vamos a ver ahora. En Mateo 15:9 y en Mateo 15:13 nos dice lo siguiente: mas en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Lo dijo el Señor Jesús. ¿Qué están enseñando? Mandamiento de hombre. Ustedes invalidan, dice Jesús, el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, dice Jesús en el versículo 13. Mateo 15:13 y versículo 9 también. La observancia del domingo es una tradición de los hombres. Ya eso está metido en un tratado también, oíste mi hermano, con más información, cosa más fuerte que esto. Es una tradición de los hombres. Este viene del culto pagano al dios Sol, contexto bíblico y todo. La inmortalidad del alma no es bíblica, mi hermano. Todo eso también está ahí. El bautismo de los niños no es enseñado en la Biblia. El bautismo por la aspersión es antibíblico. Entonces, nosotros los católicos, eso fue lo que ellos confesaron en el siguiente libro, The Borders, Stone, Paul, de Catholic Transformer. Y eso lo tengo cuando me digan, no, tú cogiste eso de literaturas adventistas. Eso está metido, ¿sabe dónde? En el librito, en el Camino a la Paz. Está metido también en el... Olvídense, hermano, lo he sacado todo, la mayoría de las cosas de literatura adventista y del espíritu de profecía. En el estudio este que se llama Contestando tu pregunta, aparece todo esto también. Confesiones papales y confesiones de los protestantes. Todo eso es adventista. Mira lo que confesaron los propios católicos. Nosotros los católicos tenemos precisamente la misma autoridad para guardar el domingo en lugar del sábado como la tenemos para todos los otros artículos de nuestro credo, que eso fue lo que se metió en el credo. El credo es simplemente la tradición que se va empujando con algo de Biblia, pero se va volviendo una tradición porque realmente no tiene fundamento de la palabra de Dios. Pero el credo, el papado, a través de sus de los infiltrados, se fueron metiendo en diferentes iglesias, y hoy por hoy tenemos credo también en nuestra iglesia adventista del séptimo día. Me duele decirlo, pero eso yo lo prediqué aquí, hablando del cuerno pequeño en el adventismo. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del manual de iglesia y la 28 doctrina. Seguimos. Aunque ustedes, dicen los católicos, que son protestantes, no tienen ninguna autoridad para esto, sin embargo, porque no hay autoridad para ello, para guardar el domingo no hay autoridad en la Biblia, y ustedes no admitirán que haya autoridad para ello en ninguna parte en ninguna parte. De hecho, ustedes y nosotros, en verdad, lo que seguimos es la tradición de nuestra Madre Santa Iglesia. Pero la seguimos porque creemos que es una parte de la palabra de Dios y que es la Iglesia Católica. Y que la Iglesia Católica es su guardián e intérprete divinamente señalado. Ustedes, protestantes, la siguen la tradición. En verdad, lo que siguen es a la Iglesia Católica. Es decir, los católicos están demostrándole al protestantismo que ellos lo que están exigiendo de cosas es la tradición al guardar el domingo. Están diciéndole a ellos realmente que son ustedes hijos de la Iglesia Católica, pero sigue diciendo, denunciándola todo el tiempo como una guía falible
y traicionera, la cual hace que los mandamientos de Dios no tengan ningún efecto. Y aquí termina la expresión. El domingo es una institución de la Iglesia Católica, y esto está en Sacerdote Bruni y en Catholic Record el 18 de marzo de 1903. Digo, tengo todo eso, pero no me queda tiempo. Quiero adelantar un poquitico más aquí. Dice, la Iglesia Católica, el domingo es una institución de ella, y aquellos que guarden ese día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Así que ellos lo tienen en claro, ellos lo reconocen, pero no es que lo reconozcan por ponerse en evidencia ante el mundo entero de que están haciendo lo malo, que la Iglesia es la que tiene la autoridad, y por eso nosotros reconocemos que lo instituyó la Iglesia Católica. Pero no es por otra cosa. Lo que ellos están haciendo, ellos saben lo que están haciendo. Ahora, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que hacer para esta hora somos nosotros. Y Dios nos tiene que dar la inteligencia de cómo llegar a los corazones, no solamente de ellos, sino también de los protestantes y del mundo entero. Que la gente se entere lo que muy pronto debe venir, porque se ha transgredido abiertamente la ley de Dios. Vamos a avanzar, hermano. Vamos para el versículo 32, aunque sea. Vamos para el versículo 32 de Daniel 11. Hemos entendido bastante hasta aquí, hermano, de qué poder se está hablando en el versículo 31. Tenemos mucho más, pero bueno. Alguien que lee el versículo 32 rápidamente. Seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quiénes son los que con lisonjas seducirán a los violadores del pacto? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzarán y actuarán. ¿Quiénes son esos? Con lisonjas. ¿Qué cosa es la palabrita lisonjas? Lisonja, su palabra original es mentira. Con mentira seducirá a los violadores del pacto. Hay alguien que va a violar el pacto, y ahora vamos a verlo, pero primeramente vamos a Daniel 8 para ver por qué con lisonja seducirá. Dice el versículo, Daniel 7, versículo 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Un poquitico más adelante dice: y he aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre y una boca que hablaba grandes, ¿qué cosas? Grandes cosas. Así que este poder habla grandes cosas. Por otro lado dice que habla blasfemia. Habla grandes cosas, pero ahora la Biblia nos va a decir un poquitico más acerca de esto. Daniel capítulo 8, versículo 25, ya vamos directo ya. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Qué cosa habla este poder que tiene boca? Habla mentira, y según Apocalipsis 13 engaña a los moradores de toda la tierra. Este poder. Por eso es que con lisonja seducirá a los violadores del pacto a que violen el pacto. Con engaño. El versículo 25, mira claramente, dice: y en su mano se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Aquí está hablando del mismo poder que estamos describiendo en Daniel 11, en Daniel 7, ahora aquí en el versículo 25 del capítulo 8. Con lisonjas a los violadores del pacto. ¿Qué es el pacto? ¿Y quiénes son los violadores del pacto? ¿Qué es el pacto? El pacto de la ley de Dios. La ley de Dios. Vamos a Deuteronomio, para no tirar piedra. Gloria a Dios lo que están diciendo, pero vamos a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a ver qué cosa es el pacto ese. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Nos dice lo siguiente: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió también ¿en qué cosa? En tablas de piedra. ¿Cuál es el pacto? La ley de Dios. Los 10 mandamientos, la ley de Dios. En el capítulo 9 y el versículo 9 nos dice lo siguiente. Capítulo 9 de Deuteronomio también. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches. ¿Quién está hablando allí? Él subió y está hablando de las tablas de qué cosa? De las tablas del pacto. Ahora vamos a Ezequiel 22. Ezequiel 22, versículos 26 y 27. Ezequiel 22.
Ay, hermano, hay tanto que estudiar de la palabra de Dios. Dice aquí, sus sacerdotes, 22, versículos 26 y 27. Aquí habla de los violadores del pacto. Ahora vamos a ver aquí si nos habla de violar el pacto. Sus sacerdotes, ¿quiénes? Sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Lo mismo que se está describiendo entre versículo 26. 9:9 y 4:13. Y ahora Ezequiel 22, 26 y 27. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Me distinguieron entre el inmundo y el impío. De mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir a las almas. En otras palabras, ¿qué cosas son los violadores del pacto? Con su sagacidad y su engaño, él hizo que los violadores del pacto hicieran todo lo que él quiso hacer. Los violadores del pacto fueron todos aquellos que se aliaron a Roma para perseguir al pueblo de Dios. Pero hubieron gente del pueblo de Dios que antes eran de los valdenses, que antes eran de los que eran perseguidos, y ¿saben qué? Él los sedujo, y ahora lo trajeron y también fueron, ¿qué cosa? Violadores del mismo pacto que ellos conocían. Pero nos sigue diciendo el versículo 32, para ir un poquitico más rápido. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En el versículo 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuál era el pueblo que conocía a su Dios? Los que estaban siendo perseguidos. ¿Y cómo se esforzaron? ¿Cómo se esforzaron? ¿Se quedaron ellos solos con ese conocimiento que ellos tenían de que aquel era el poder del mal, que lo que estaba haciendo era un engaño en el mundo entero? No, de una manera bien inteligente y dirigido por Dios, ellos actuaron de manera que se escondieron, pero que también llevaban el mensaje del evangelio a las ciudades. ¿De qué manera? Nos lo dice el conflicto de los siglos. Metían los rollos y los pergaminos en vestidos que ellos mismos hacían con sus propias manos. Ellos actuaron, el pueblo que conocía a su Dios. Sigue diciendo, versículo 33, los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y en despojo. Oh, tremendo versículo. Me podía detener aquí otra hora más con este versículo nada más, pero voy a tratar de avanzar rápidamente. Miren, hermano, no, porque ya casi nos quedan como 15 minutos. Quisiera llegar hasta el versículo 39, pero miren lo que dice aquí. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Es casi lo mismo que estábamos leyendo en el versículo 32. Pero para poder profundizar un poquitico más, ¿qué cosa significa los sabios? La palabra sabio en hebreo es la palabra sakal. Es la misma palabra que utiliza la palabra de Dios para decir los entendidos, los inteligentes, o entender algo. Es la misma palabra sakal, que la traduce a veces en otros lugares de la palabra de Dios como sabios y en otras como entendidos. Pero esa palabra sakal, para conocer de quién está hablando aquí, vamos un momentico al Salmo 99, 119, Salmo 119, versículo 99. Y nos dice ahí, más que todos mis enseñadores, sakal, ¿qué dice allí? No han llegado todavía. Es la palabra que utiliza. Más que todos mis enseñadores, sakal, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Cuál fue la palabra que yo dije sakal? Entendido. He entendido. La misma palabra entendido que se utiliza aquí en el Salmo 119, versículo 99, es la misma palabra sabios que se utiliza en Daniel 11:33. Es lindo estudiar la palabra de Dios, mi hermano. He entendido que tus testimonios son mi meditación. El Salmo 119 completo está hablando de la ley y del testimonio. Así que los sabios, de lo que está hablando allí en Daniel 11, versículo 33, son aquellos que tienen la ley, pero que también tienen ¿qué cosa?
el testimonio de Jesús. Vamos un momentico a Nehemías 8:13. Nehemías 8:13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia y todo el pueblo, sacerdote, levita, aedra y escriba, para entender, y la palabra entender ahí es sacar, la misma palabra sabio, la palabra de la ley. Así que, y pueden también verlo en Jeremías 3:15, también está ligado a lo mismo, siempre está ligado a la ley de Dios, la misma palabra, sacar a veces entendido, sabiduría. Así que aquí en el versículo 33 de Daniel 11 dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos por algunos días. Es que aquellos que eran sabios, que era lo que tenían la ley y el testimonio, el pequeño remanente que quedaba en la Edad Media, instruyeron a otros. Por eso cada vez que ellos mataban a otros, ¿qué es lo que hacía la sangre de los que instruían? De los que tenían a Cristo en verdad en su corazón. La sangre era como una semilla, hermano. Pero la sangre era como una semilla porque la gente veía que esa gente moría nada más. Y ya, la sangre era como una semilla porque ellos primero daban testimonio de la palabra de Dios. Ellos primero la reproducían. Ellos primero la enseñaban al pueblo. Y cuando la gente veía que se cumplía la palabra de Dios, que por el testimonio se moría, la gente se convertía. Eso es lo que nos viene hablando aquí en el versículo 33. Exactamente. Eso es lo que nos viene hablando el versículo 33 del capítulo 11 del libro de Daniel. Pero nos sigue diciendo, instruirán a muchos por algunos días. Estamos aquí hablando del periodo de la supremacía papal que comenzó ¿desde cuándo? Desde el 500 ¿qué? 38 ¿hasta qué momento? Por algunos días. La palabra de Dios no nos deja ciego cuántos días son. Aquí nos dicen algunos días, pero la palabra de Dios nos dice a nosotros cuáles son esos algunos días que ellos instruyeron a muchos. ¿Cuáles fueron esos días, mi hermano? ¿Cuántos días fueron? Vamos un momentico, por ahí me están hablando, pero vamos a verlo en días, porque hay mucho tiempo y medio tiempo en Daniel. Nos habla de diferentes 42 meses, pero en días vamos a ver. Apocalipsis 12:6. Apocalipsis 12:6. Vamos a verlo por días, es lo mismo, pero vamos a verlo por días. Apocalipsis 12:6 nos dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Esos sabios, que son la mujer verdadera de Apocalipsis 12, iban a tener un periodo de tiempo. Y nos dice el versículo 33 que instruirían a muchos mientras estaban siendo perseguidos por algunos días, pero eran 1260 días que iban a estar siendo perseguidos. Pero ahora, esto es fascinante lo que vamos a ver aquí. Vamos a apurarnos un poquitico. Nos dice ahora que aunque iban a ser perseguidos por algunos días, caerían. ¿Qué significa caerían? Iban a ser muertos. Sin miedo, hermano. Cuando yo pregunto, me responde sin miedo. Caerían. Aunque ellos iban a instruir, iban a caer. Porque la providencia de Dios lo iba a permitir así. Porque si no, no habría mártires. Y no había gente que iban a tener un privilegio en el cielo, como el aquellos que van a cruzar con un bordón rojo en sus vestiduras. Dice que iban a caer a espada, 1, a fuego, 2, a cautividad y en despojo, 4. Y estos 4, para ir rápido, son los 4 instrumentos que utiliza la historia y la palabra de Dios, el espíritu de profecía, que son los 4 instrumentos básicos con que se torturaron a aquellos que cayeron en 1260 días. ¿Dónde lo tenemos? En Daniel 11. Nos lo dice claramente. Iban a caer ¿cómo? A espada, 1, a fuego. Vamos a ver el de la espada. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 10. A espada. 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Apocalipsis 13:10. Y si alguno mata a espada debe ser ¿qué cosa? Muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí nos muestra 2 de los instrumentos. Aquí nos muestra en cautividad porque ellos metían preso según el conflicto de los siglos. Y la palabra de Dios también nos lo dice. Metían preso a esa gente. Muchos estaban metidos en cárceles. Eran torturados, mi hermano. Y eran, miren, lo que hacían era desastroso esa gente. Y más en la Santa Inquisición. Lo más que usaban era la espada.
los mataban, les picaban la cabeza, los colgaban, le arrancaban pedazos con la espada y el cuchillo. Y lo dice claramente la palabra de Dios. Le arrancaban pedazos, no muy profundos, pedazos, mira, del pecho, de la barriga, no muy profundo, suavecito, se lo picaban delante de la gente y amarrado por las manos y por los pies. ¿Y saben qué le hacían? Ay, Padre, le echaban miel. ¿Y saben qué hacían? Le traían unas hormigas que picaban mucho y se la ponían ahí, y bibijaguas también, lo que tenían otro nombre, se lo ponían ahí cuando le echaban la miel y le picaban todo eso, y todo eso lo hacían con la espada. Pero estos son los 4 instrumentos, dice, y caerán a espada, a fuego. ¿Y saben qué? El fuego fue la otra tortura que se utilizó, la hoguera. Ponían leñas, ponían un palo y lo quemaban en el nombre de la Santa Madre Iglesia con una cruz. Podemos ver eso por donde quiera, en los libros de historia. Hasta en unos muñequitos salió también. A Juan Hus tenemos la historia de él. Lo ponían en antorcha. Exactamente, y lo quemaban. El martirio es un don. No tengo tiempo ahora de hablar acerca de eso. A fuego, en cautividad y en despojo. Este es otro instrumento. Los despojaban de todo. Le quitaban todo. Pero ¿saben qué? Cada una de las cosas que estamos viendo aquí, me duele que ya está llegando la hora de terminar y no hemos avanzado más. Cada una de las cosas que estamos viendo aquí, dice la mensajera del Señor, que se va a volver a repetir, pero con mucho más espanto y mucho más dolor. Lo que ahora es el remanente ese de Dios en cautividad, en espada, en fuego y en despojo. En despojo lo vio la mensajera del Señor, que nos iban a despojar de todo, que nos iban a quitar todo en nombre de la Santa Madre, y que los mismos hermanos nuestros no lo iban a hacer. Con espada nos iban a matar en sus sinagogas, dice el espíritu de profecía, agrandando más la palabra de Dios. Nos iban a quemar con fuego. También nos iban a picar la cabeza, que eso es otra cosa que no se utilizó aquí, pero era uno de los instrumentos de matar. Y en cautividad también. ¿Y saben por qué? Habla de la cautividad. Porque nos dice el conflicto de los siglos en el capítulo 41 que muchos al final, cuando Miguel se levante, las cárceles se van a abrir. Así que sabemos que esto que está aquí escrito, que ocurrió en el pasado, también se va a volver a cumplir. Y en el 2017 se aprobó una ley que ya está puesta en vigencia en los Estados Unidos, que a los cristianos que se van de imprevisto para vivir en el campo, que los cogen, le quitan, le ocupan todas las propiedades, le decomisan todo y le congelan las puertas y lo meten preso. Gloria a Dios. Mire, hermano, estamos en el versículo 33. Escuchen bien para acá. Ya es hora de despedir el sábado. Lo vamos a tener que dejar, que yo quería el jueves entrar en versículo 34. Porque yo quería también darle alguna historia de lo que sucedió en Egipto y en Asiria, porque es necesario para comprender un poquitico lo que va a pasar en el versículo 40. O si no, el jueves que viene no vamos a podernos meter en el versículo 40. Vamos a orar para que el Señor ponga su mano y que se haga su voluntad. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga y hasta aquí el estudio de hoy. Y luego después vamos a ver bien cómo se va a cumplir todo esto con nosotros. Nos preparamos el jueves, le dimos una virgilia para la oración. El jueves, sí. El jueves.